A reading from the book of Deuteronomy. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de nuestros padres, les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganlos por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto, que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Verum Domini. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.
Verbunda homini. Do not think that I have come to abolish. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas, sino que he venido no para abolir, sino para cumplir. Jesús viene en obediencia al Padre, vive esta obediencia perfectamente. Él es la palabra hecha carne, Él es el Torah vivo, Él es el cumplimiento de la ley que nos fue dada. La ley señala el pecado, pero en sí no puede salvarnos, no nos da la gracia. Necesitamos la gracia de Jesucristo y la verdad también. En Deuteronomio escuchamos en la primera lectura que hemos de vivir de acuerdo con la alianza y el corazón de ella están los mandamientos, los estatutos y decretos que nos ha revelado Jesús. Nos lo hizo Moisés. Primeramente pueden tomar posesión, dijo él, del Cordero que el Señor les ha dado. Vivan los mandamientos, las alianzas, que los 10 mandamientos son el corazón del Torah. Vivimos eso y tomamos posesión del Cordero. En el Antiguo Testamento es el Cordero, es una prefiguración del cielo. Hoy podemos tomar posesión del cielo. Eso comienza primeramente internamente y el pertenecer a Cristo, el tener comunión con Él. Así es como llegamos al cielo por medio de la comunión con Cristo. Jesús tiene comunión con el Padre, nosotros con el Padre por medio del Hijo Jesucristo. Por lo tanto, seguimos a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Como discípulos se nos ha llamado a ser seguidores de Él para tomar a la cruz y seguirlo. El Catecismo dice en su sección sobre los 10 mandamientos, lo que confiesa la fe, los sacramentos comunican. Lo que la fe confiesa, los sacramentos lo comunican. Los primeros cristianos entonces se convirtieron en hijos de Dios por medio del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Nos forman y nos hacen miembros de su cuerpo, lo que creemos acerca de Dios, en nuestra vocación que hemos sido llamados a compartir en la naturaleza divina. Los sacramentos comunican esa realidad, nos cambian y nos acercan a su vida. Ellos realizan una obra. Vemos esto en las Escrituras, en el Evangelio según San Juan, nos dice en el capítulo 1, Él dio el derecho a convertirse en hijos de Dios, incluso para aquellos que creen en su nombre. Nacimos no para ninguna otra cosa, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios. El segundo Pedro dice, por este medio se ha concedido su promesa magnífica para que por mediación de ellas pueden tomar parte usted en la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que está en el mundo por la lujuria. Somos partícipes en la naturaleza divina. De Colosos dice que habiendo sido enterrado con Él en el bautismo, Él nos ha elevado por medio de la fe en la obra de Dios que le alzó de entre los muertos. El bautismo nos hace compartir ese misterio pascual en la naturaleza divina por haber muerto en pecado. Sin embargo, lo haremos con Él. Para los que hemos sido conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios porque no han recibido usted el espíritu de la esclavitud para temer de nuevo, sino el de la adopción como hijos, mediante que clamamos Abba, Padre. El Espíritu en sí testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios, y en conjunto con Cristo, si sufrimos con Él, para poder ser glorificados junto con Él. Hemos sido hechos hijos de Dios que compartimos el mismo destino de Jesús. Él asciende al Padre y nosotros compartimos ese destino, esa misma vida eterna. Por lo tanto, se nos transforman
los sacramentos de la fe, que debemos vivir una vida que debemos vivir este llamado que hemos sido dados. Tenemos como destino Dios, somos sido hechos por la gracia y hemos de ser discípulos e imitarlo a Él. Hemos sido llamados a las beatitudes, a tomar posesión del Cordero y la visión beatífica de la plenitud del júbilo y de la vida. Y nosotros hemos sido hechos en la imagen y semejanza de Dios y tenemos la dignidad de una persona humana. Compartimos bajo la dirección de nuestra vida. Nos somos movidos por la gracia y nos dirigimos a este cumplimiento mediante actos y decisiones que tomemos. Es así como seguimos a Cristo y lo hacemos siguiendo una conciencia informada y formada. Tenemos un deber, el de conocer las revelaciones, las enseñanzas de la Iglesia y vivir por medio de la ley moral. Por medio de la gracia crecemos en virtud y crecemos en esta santidad. El catecismo define al pecado como una ofensa contra la razón, la verdad y la conciencia correcta. Es el fracaso en el amor de Dios y del prójimo por un apego perverso en lo que a la solidaridad humana se refiere. Es una pronunciación o un deseo contrario a la ley eterna. Creo que San Agustín dijo esto. Pero el catecismo, y es su definición del pecado, viola a aquel que viola la ley eterna, viola nuestra humanidad, la dignidad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, digo yo todo esto porque es una concepción errónea, común, de que el pecado no es una palabra popular hoy día. De cierto modo creemos que vivir en Jesús significa que de alguna forma no podemos cambiar nuestra vida. No tenemos que convertirnos en discípulos porque no demanda ningún tipo de vuelco en lo que a convertirnos según Él se refiere, que podemos seguir creyendo en Jesús, pero seguir pecando también. Ver a Jesús como un reformista de los años 60, el cardenal Ratzinger dijo esto. Él nos dice que no vino para cambiar los 10 mandamientos, sino para cumplirlos. Él no los elimina ni cree que, de cierto modo, el pecado no existe ya. Nosotros hemos de evitar el pecado y hacer el bien. Y si hacemos pecados, nos confiamos a la misericordia de Dios como hijos pródigos, nos echamos a la suerte del Padre, incluso en nuestra lucha con el pecado. Aún así podemos crecer, nos humillamos y todavía podemos renovar nuestra fe y nuestra caridad y comenzar de nuevo. Por lo tanto, la Cuaresma es la época del arrepentimiento, de la conversión. Hemos de examinar nuestras vidas por medio de estas guías. De los 10 mandamientos a la mitad del camino, nos preguntamos, ¿estamos convirtiéndonos? ¿Estamos cambiando nuestra vida? El padre Mark los cambió. Puede ver la diferencia a medida que él se convierte en alguien más santo. Me gusta la expresión, es que estamos moviéndonos, ese signo, esa señal con la que nosotros luchamos en nuestro pecado. Es que estamos adelantando esto. ¿Cuál es nuestra falta principal? ¿Qué sucede en nuestra confesión? ¿Qué repetimos en nuestra confesión? Y por lo general hay una falta predominante. Es que estamos moviendo eso hacia adelante. Es que estamos luchando contra esto. Estamos tomando algún poco de terreno que hayamos perdido. ¿Cómo podemos saber nuestra falta principal? ¿Qué nos dicen nuestros amigos y familiares? ¿Con qué podemos nosotros chocar en cuanto con ellos en nuestros enredos con nuestros hermanos y tenemos problemas por ello? Hay por lo general una falta en nosotros que vuelve a volver a la superficie. Volvemos al catecismo. Hay una lección en 4 pilares del credo, lo que creemos, la vida sacramental y cómo adoramos. Ahí están los 10 mandamientos de la vida moral en las últimas oraciones sobre
la oración. Esto está dedicado a los 10 mandamientos y el catecismo. Es una meditación hermosa para examinar nuestra vida. Personalmente, nuestro pecado personal en realidad es el enemigo con que estamos luchando. A veces nos gusta convertir en dragones a cosas en nuestra vida, inventamos otras luchas y queremos cambiar lo externo siempre, tratando de cambiar a otros y una situación. Con frecuencia son cosas que no podemos cambiar, en vez de en realidad mirar a la batalla con que tenemos que luchar con nosotros mismos, esa paz que tenemos que encontrar en nosotros mismos. Fíjense en los últimos 2 mandamientos, el 9º y el 10º, acerca de desear a alguien en cuanto a nuestro prójimo, a la esposa, al esposo, y tentar con concupiscencia en los bienes de nuestro prójimo. Si miramos a estos últimos 2, parece que estar algo frecuentemente para nosotros. Los sacerdotes vemos esto, yo sé en mi caso que es así. Esto se manifiesta en diferentes formas, en estos deseos que tenemos que no son comunes, que no son cosas en armonía con la razón. San Juan describe esta concupiscencia como la lujuria, deseo de la lujuria y del orgullo de la vida. La lujuria. Hay una industria multimillonaria hoy día. Tenemos que tratar de seguir con nuestra lucha por obtener la pureza del corazón y ver el rostro del Señor cara a cara. Se nos ha llamado para hacer así, para ver a nosotros y a nuestro prójimo como Él nos ve a nosotros, con dignidad por persona humana, por ser hijos de Dios. La lujuria del ojo es este deseo para acumular y cada vez tener más y más. Tenemos una tendencia entre nosotros, el lugar para la seguridad de las cosas y al tener más y más, o sencillamente hacer más y más cosas. Estaba hablando con un amigo recientemente que me dijo que los maestros espirituales nos dicen que la tentación es algo en que debemos hacer en una obra en nuestra vida, y Él nos gusta tentarnos y apartarnos para tratar de lograr lo que debemos tratar de lograr. Pero podemos diseminar nuestra energía tratando de hacer todo, y a veces esto puede ser nuestro ego. Siempre tener más que hacer y lograr para edificar la estimación de los demás. Y la tercera forma de que nos habla San Juan es el orgullo de la vida. Es el orgullo, el ego, el deseo de controlar y de dominar a otros, o sencillamente dirigir mi propia vida. Ese deseo de que voy a ser yo quien haga lo que quiere, no seguir la dirección de Dios. Esto debe formar parte de nosotros a diario. Rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, y esta debe ser nuestra trayectoria que elimina tanta otra bobería. Sencillamente debemos preferir a Dios por encima de todo lo demás y reunirnos con Dios con esa pobreza de corazón, lo que nos falte en seguridad terrenal, y apegarnos a Dios, y eso es siempre una gran prueba y una tribulación contra nosotros. Quiero decir algo acerca de la lujuria hoy día. Como ya mencioné, evidentemente, es una epidemia enorme. Y sobreponernos a la lujuria y vivir en esta, de acuerdo con los mandamientos 9 y 10. Ese es nuestro primer paso, es que necesitamos ayuda. Necesitamos la gracia de Dios. Yo necesito el don de la castidad y de apelar a Él por esa gracia. También que tenemos que hacer lo que nos corresponde, evitar las ocasiones que son muchas en nuestra cultura actual, como nos dice Cristo, si hay que cortar la mano o sacar nuestro ojo, se nos llevan a pecar. Está en el corazón el tener este método radical que no voy a permitir que entre en mi corazón. Voy a tener una disciplina de sentimientos y la imaginación también. Un consejo muy práctico es salir de nosotros mismos como cristianos. Se nos ha pedido que ayudemos a otros,
La lujuria y lo que sea el pecado en realidad es un deseo para alimentarnos, si podemos salir dentro de nosotros mismos, salirnos del egoísmo que impulsa esa máquina del deseo. Si nos salimos, ayudamos a otros y yo creo que es algo que nos ayuda a evitar la tentación. Así que todos renovemos nuestro fervor y tratar de luchar contra el pecado. Siempre hay una lucha ante nosotros y pedirle a Dios su gracia.